Buenas tardes. En la primera pregunta que usted hizo, si fuera la otra persona, si fuera la víctima o viceversa, creo que sí debe haber un diálogo para poder sanar, y saber por qué esa persona hizo el daño, porque hay que tener una respuesta para poder sanar. Porque esto es como decir algo, si yo no conozco por qué me han ocasionado ese daño, nunca uno va a estar tranquilo, pero cuando ya uno le dicen la verdad, ya ahí se viene una sanación. Esto, como le digo, doctor Gonzalo, es esto de que uno primero tiene que sanar y dar respuesta, sea de lo contrario, sea yo la que haya hecho el daño o la otra persona, uno tiene que sanar en sí mismo el interior de uno, para poder estamos en estos momentos en los conflictos que se están realizando y lo que queremos es la paz. Si no nos desarmamos de armas, nunca que iba a haber paz en Colombia. De igual forma, nosotros como seres humanos, si no dialogamos, si no sanamos, no estamos haciendo nada con el perdón. Entonces tenemos que por nosotros mismos comenzar a sanar para poder seguir adelante y ver un cambio en nuestra ciudad, en nuestro país más que todo. Doctor González. Sí. Soy Eugenio Huelvas. Considero que sí, de pronto lo de la justicia restaurativa para delitos querellables, pero es que estamos hablando de homicidio. Sí, se va a ver tanto para ofensor como para ofendido, tomando lo anterior, era que en el principio de la justicia restaurativa era volver al estado original de las cosas, como vemos el daño en derecho. Pero ya tratando ese homicidio, creo que el tratamiento debe ser otro, no podía ser así tan sencillo como de mecanismo alternativo de resolución del conflicto. Doctor Huelvas, el Código de Procedimiento Penal consagra como herramientas de justicia restaurativa la conciliación y la mediación. Establece que la conciliación se utilizará en aquellos delitos querellables. Yo manejo una teoría, una hipótesis más bien, o una teoría, y le explico algo debatible y que se aparta, y de la que se apartan muchos colegas, porque yo digo que en cualquier delito se puede aplicar la conciliación. ¿Por qué? Porque en los delitos querellables me dice los mecanismos de justicia restaurativa que se aplica antes como requisito de procedibilidad para la querella, que genera el archivo de las investigaciones, si hay un acta de acuerdo. Si no hay acta de acuerdo, pues se continúa con la investigación, y si hay elementos para la imputación, se imputa. Sin embargo, en esos delitos querellables también puedo aplicar la audiencia de conciliación en el incidente de reparación integral. Y en los delitos no querellables, la conciliación se aplica en el incidente de reparación integral. Entonces, por eso es la posición mía de que yo puedo aplicar la conciliación en cualquier tipo de delito. Hay quienes me dicen, pero es que ya cuando hay una sentencia ya se acabó el proceso penal. Sí, pero la pregunta es, ¿cuál es la fuente de la obligación? No es una fuente, la fuente de la obligación es un delito. O sea, no podemos deslindar esa conciliación de la conducta delictiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un incidente de reparación integral que, si va a seguirse ante el juez de conocimiento, pues tiene que hacerse hasta 2 audiencias de conciliaciones, establece el Código de Procedimiento Penal. Y si nos vamos a ir por la justicia civil, por la jurisdicción civil, pues tenemos de todas maneras que agotar la conciliación ante un centro de conciliación, toda vez que se busque el resarcimiento de unos perjuicios. Entonces, además, doctor Eugenio nos habla también de la mediación para otro tipo de delitos. Así que no podemos enceguecernos o no podemos cerrar los ojos frente a la aplicación de estas herramientas para todo tipo de delitos, como nos lo establece el mismo Código de Procedimiento Penal. ¿Listo, doctor? Muchas gracias, doctor Arturo. Muy amable. Con mucho gusto, doctor. Aquí una pregunta: ¿cómo se aplica justicia restaurativa en cualquier delito? ¿Será que la víctima queda completamente reparada con este modelo, sobre todo en violencia sexual? Estaba esperando esa pregunta. Es difícil. Es difícil, pero como les decíamos inicialmente, tenemos que cambiar de paradigma. Como decía inicialmente uno de los participantes, tenemos que desarmar los corazones. Tenemos que desarmar los corazones, porque si no desarmamos los corazones no nos vamos a desarmar totalmente, y la verdad es que no vamos a llegar a ningún acuerdo, a nada de eso. Hay un inconveniente en cuanto a la aplicación de este sistema en delitos no querellables, y es el hecho de que el ofensor, ¿qué va a buscar si hay un acuerdo conciliatorio o una mediación? Pues que se le rebaje pena. Solamente en algunas conductas se podrá presentar esa situación, que se les rebaje pena, en otras no. Y eso lleva a que esa persona diga, no, que voy a arreglar yo con ninguno, yo no arreglo nada con ninguno,
y sigo pagando mi pena aquí porque no me va a generar ninguna rebaja. En los delitos sexuales es duro, pero por lo menos, si se logra, obviamente, señor Rigo, esto es voluntario, ninguna autoridad puede obligar a ofendido y ofensor a que utilicen mecanismos de justicia restaurativa. Eso es voluntario y deben prepararse tanto ofendido como ofensor para ese encuentro que se puede dar entre ellos, para que se dé una catarsis entre ellos. Eso sí, las personas pueden ir tanto ofendido como ofensor con el acompañamiento de otra persona que les apoye en ese proceso. Entonces, en ese entendido, en una conducta sexual, tenemos que preparar bien, o se tienen que preparar bien, tanto victimario, o tanto ofendido como ofensor, para que ese encuentro se dé. Es un encuentro que debe ser duro. Es un encuentro en el que van a actualizar los hechos por los que están ahí. Entonces, es labor del conciliador, es labor del mediador hacer que eso se dé. Para un proceso restaurativo entre ofendido y ofensor debe haber una atención psicosocial a largo tiempo para que se puedan sanar esas heridas y estén preparadas ambas partes y llegar a ese acuerdo de restauración. Totalmente, doña Rina. Totalmente. Ahora, podemos tener el apoyo de esos profesionales. ¿Para qué? Para que sean ellos. Igualmente, el sistema de salud le puede brindar ese servicio tanto a ofendido como a ofensor, para que al menos, si no llegan a un acuerdo restaurativo, pues lleguen a un diálogo, porque si bien es cierto, muchas veces lo que quieren es decirse las cosas, independientemente de si quieren llegar o no a un acuerdo restaurativo. Señor Rubén Darío, tiene la mano levantada. Bueno, yo pienso que para hacer una restauración como la que estamos hablando acá, debe haber un compromiso y arrepentimiento de ambas partes. ¿Por qué? Muchas veces siempre hay una víctima, siempre hay un victimario. Y aquí la mayor afectación siempre la vemos hacia la víctima. Cuando se llegan a estos procesos, el victimario siempre busca, como dijo usted ahora, buscar como lo hace siempre como por una rebaja. Pero para que se logre una restauración de esta, primero que todo debe haber verdad, debe haber verdad, debe haber verdad de parte del agresor hacia la víctima, debe haber una reparación. Pero cuando debe haber una justicia, como decimos nosotros, una justicia con equidad. Pero cuando fallan algunos de estos puntos, la víctima, en vez de sentir que está obteniendo una restauración, cuando fallamos en uno de estos puntos, lo único que se logra es que ese resentimiento se agrande un poco más. Cuando el agresor listo, él acepta que cometió un error, pero cuando no dice toda la verdad, cuando no tiene la intención más mínima de reparar a su víctima, si no lo hace como dijimos ahora, lo hace como por una rebaja. Entonces, cabe este proceso cuando se logra como comprobar ese hecho que estoy diciendo yo aquí. ¿Cómo así? No le entendí la pregunta, Darío. La persona va a la audiencia prácticamente por ir, ¿sí? Sí, buscando un beneficio. Hay una cosa, me estoy metiendo en cosas que no son de mi tema, pero es que es difícil no hacerlo. Cuando yo voy a una audiencia de justicia restaurativa. Claro, entonces yo lo que digo, debe haber verdad de la parte agresora hacia la víctima. Debe haber una verdad, pero cuando se comprueba de que de parte del agresor no está actuando con la verdad y no tiene la más mínima intención de reparar, entonces, ¿cómo llevamos este proceso acá? ¿Será que se siguen agotando las instancias hasta hacerle creer a la víctima, no, sí, aquí se hizo una restauración cuando en realidad no lo fue? O sea, eso es lo que yo quiero decir. ¿Se puede seguir con ese proceso? En ningún momento, Rubén Darío, en ningún momento. Primero que todo, el ofendido y el ofensor saben a lo que van. Usted como mediador o como conciliador no le puede crear falsas expectativas ni al uno ni al otro.
usted debe decirle a cada uno de ellos, porque aquí hay que hacer diferente a la conciliación normal, que en la conciliación normal se hacen sesiones independientes dentro del trámite o proceso conciliatorio, como se le denomina ahora. En la conciliación, en materia de justicia restaurativa, no. En materia de justicia restaurativa, las reuniones son antes a la reunión en la cual vamos a estar todos. Pero yo debo preparar a ofendido, debo preparar a ofensor de lo que va a pasar en la sesión. Si, ahora bien, puede que estén preparados, pero si el último día me dicen, yo no voy a la audiencia, no la hago. No la puedo hacer. No se puede hacer. Y no se puede hacer, ¿por qué? Porque es voluntario. Y como usted dice, una verdad y se demostró, pues tenemos un proceso en el cual se está estableciendo una verdad. Él no puede venir con una verdad diferente a la que hay en el proceso. Una reparación, pues tiene que mirar a ver cómo hace una reparación. Aquí podemos hablar no solamente de reparación en términos patrimoniales, sino también en una reparación simbólica. Y la justicia, pues, ya se aplicará al momento de que se dicte la sentencia. Entonces, no es posible, a mi juicio, de que una persona llegue con engaños a una audiencia, a una sesión conjunta de un trámite de justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque ya ellos ambos van preparados por el conciliador, por el mediador, para que se den las cosas como debe ser. Don Salomón, tiene la mano levantada. Sí, doctor Arturo. Bueno, yo creo que aquí lo difícil de entender es cuando usted dice que el daño, que lo que busca la justicia reparativa es volver a las instancias anteriores al daño, ¿cierto? Entonces eso es muy difícil de entender a la mayoría de las personas, pues, y a todos nosotros. Entonces, la justicia reparativa es un modelo que por un momento hay una idea de que justicia es enviar a una persona tras las rejas, ¿no? Y la justicia reparativa ve al victimario también como parte del agravio, también como una víctima más. Entonces, lo que se busca con la justicia reparativa es que el victimario y la víctima conversen, que la víctima ya no tenga como interlocutor a un defensor que le va a hablar a un juez y la contraparte también tiene otro defensor, sino que ellos sean los protagonistas en ese diálogo y que entre ese diálogo se genere aquellas condiciones que le van a hacer sentir a la víctima o a quien sufrió el daño, para no llamarlo víctima, reparado. Esos daños, esos acuerdos pueden ser listos, pueden ser económicos, pueden ser, digamos, comunitarios, si es que el daño, por ejemplo, se hizo contra un bien público. Entonces, pero es más que todo esa conversación, porque antes, en nuestro modelo, la víctima o quien recibía el daño no se sentía escuchado. Entonces había una sentencia y incluso muchas veces la persona, pues a quien le matan un hijo, la persona va a la cárcel y le dan 20 años de cárcel, y que 20 años no es lo que yo, o sea, no se sienten que eso fuera justo para ellos. Entonces es una alternativa. Eso es lo que es la justicia restaurativa. Usted lo acaba de decir en otras palabras, don Salomón, doctor. Esa persona estuvo 20 años en prisión, pero hay una cantidad de interrogantes que no han sido satisfechos con esa prisión de esa persona. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién lo mandó? ¿Cómo se sintió al hacerlo? ¿Cómo me sentí yo cuando él lo hizo? Entonces, cuando ya se satisfacen esos interrogantes, ahí sí hablamos de una justicia restaurativa. Que alguien decía por aquí, me disculpa don Salomón, alguien decía por aquí en el chat, la señora Lucerazo dice, según la justicia restaurativa yo puedo elegir, no hay culpa o responsabilidad. Claro que sí la hay. Una cosa es eso y otra cosa es la relación suya con el victimario. Que le deje satisfecha a usted, como dice el doctor Salomón ahora y como estamos hablando ahora, de que está purgando una pena, está pagando una prisión, pero ya yo estoy satisfecho porque sé por qué lo hizo, quién lo hizo y él sabe cómo me sentí cuando lo hizo. Entonces no quiere decir que no hay culpa o responsabilidad, doña Luz, o yo. Así que no vaya pensando que las cosas son así. Lo que analizo y pienso es que la justicia restaurativa nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, reconocer el daño causado y buscar la reparación y el diálogo constructivo. En lugar de enfocarnos en castigos y venganzas, la justicia restaurativa se basa en la reconciliación, el perdón y la recuperación de las relaciones dañadas entre victimario y víctima.
nos anima a buscar soluciones que promuevan la sanación física, psicológica, moral y social de la parte afectada e involucrada y que busquen restituir el tejido social como ejemplo para los demás. El resultado del esfuerzo colectivo y valiente, y en ese espíritu también es responsabilidad de todos construir una sociedad más justa y equitativa. La justicia restaurativa nos brinda la oportunidad de hacerlo, fomentando la empatía, el respeto y la responsabilidad individual y colectiva cuando ha sido conciliada, ya aceptada para su aplicación. Señor Rigoberto, mejor no lo pudieron haber dicho. Eso lo escribió el señor Rigoberto Pitalúa. Me parece excelente. Don César. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Listo, muchas gracias. El asunto es que, bueno, de ya que tengo ahí confundido y me gustaría que me lo aclarara o me ayudara a ver cuál es el punto más claro. Nosotros, bueno, en caso mío soy conciliador en equidad. Y como bien lo dice la norma y las funciones que nos dan a nosotros los conciliadores en equidad es para atender conflictos de convivencia comunitaria y que también hacemos algún proceso de restauración allí o ayudamos a las partes a que se pongan de acuerdo y a que solucionen el conflicto de una manera dialogada. En el caso de situaciones que pueden ser resueltas a través del diálogo. Y también podemos tener a nuestro cargo conflictos en el ámbito doméstico y convivencia familiar. Pero cuando ya un asunto es de tipo penal, como por ejemplo una violación, un asesinato, un secuestro y cosas así por el estilo, que ya son de alto nivel, que no son competencia de un conciliador en equidad, ¿cómo podríamos nosotros los conciliadores en equidad entrar en este proyecto de justicia restaurativa si no es de nuestra competencia? Muchas gracias, doctor. Don César, la verdad es que la labor del conciliador en equidad en ese caso sería más que todo acompañamiento. De acompañamiento y de preparación para un encuentro ya ante un fiscal o ante un juez, porque la justicia restaurativa, la conciliación se puede hacer siendo indiciado, imputado o acusado o ya sentenciado. Entonces, ir preparando a las personas para ese encuentro, irle explicando qué pueden hacer, qué no pueden hacer, irles haciendo un acompañamiento, qué esperar, qué no esperar, no crear falsas expectativas, que es lo más importante, y para que se dé ya el encuentro final ante un juez o ante un fiscal. Don César, ¿yo? Quería de acompañamiento principalmente. Don Jaime, tiene uso la palabra. Gracias, doctor. Una de las cosas que tenemos que tener nosotros presente cuando se llegue el caso de hacer una conciliación de estas, de buscar a la persona que efectúa el ataque contra el ofendido, es mirar el porqué de esa ofensa contra el ofendido. ¿Por qué las cosas no vienen de ese momento en que hay ese ataque, sino de mucho más antes? Me llega a la memoria de cuando era joven, que estaba estudiando, estaba en primero o segundo bachillerato, donde había un muchacho que a toda hora era poniéndome el pie para que me cayera, atacándome, jalándome, quitándome los cuadernos y tirándomelo. Y en esa época uno cómo arreglaba los problemas, a la salida nos vemos, ¿cierto? Y hacíamos la reunión, nos dábamos puños y después quedábamos como los mejores amigos, porque nos quitábamos como esa rabia de momento. Como decíamos vulgarmente, se quitaba la rasquiñita. Exactamente. Entonces, yo creo que a eso es que quiere el gobierno o la justicia, volver otra vez a esos momentos en el que no teníamos que atentar contra alguien con un arma, porque es que precisamente el ataque a través de un arma, cualquiera que sea, es lo que hace que la otra persona se ofenda más todavía, y entonces venga el ataque contrario. Y eso es bueno en la cuestión de la conciliación, de hacerle ver a ellos que primero que todo, la conciliación lo que lleva es a un arreglo personal de no seguirse ofendiendo. Yo conocí un caso en Santa Marta. Habían dos familias que prácticamente se exterminaron porque la hija de una familia, que eran los Valdeblanco con los Cárdenas. Los Cárdenas con los Valdeblanco, no era en Barranquilla. Exactamente. O en Barranquilla. Y entonces prácticamente se exterminaron porque ellos eran contrarios y se ofendían entre ambos. Entonces agarraron para matarse entre ellos mismos en vez de buscar una solución, que es lo que hoy en día se trata,
de tratar de aclarar, hombre, se enamoraron, son personas normales, jóvenes y todo, pues sigan su vida, tratemos de buscar la amistad. Pero ellos no, ellos se trataron ahí mismo con armas y cualquier muchacho joven cogía un arma y mataba al otro porque sí, porque era de la otra familia. Claro, entonces, eso es lo que yo creo que está buscando hoy en día la justicia restaurativa. Me parece muy práctica, muy buena. Lo que sí es que necesitamos nosotros como conciliadores, como jueces, en el cargo que tengamos en estos momentos, prepararnos bien para ello. Y cambiar la mentalidad. Exactamente. Cambiar esa mentalidad. Muchas gracias, don Jaime, por su intervención. Bueno, sí, señor. Estoy viendo, atento a toda la temática, pero hay algo que esa justicia restaurativa, no sé si realmente en nuestro país se pueda pegar. Usted sabe que estamos en un país donde hay mucha injusticia, el tema de la corrupción, el tema de los castigos blandos, de los castigos amañados y caprichosos. No sé realmente si de pronto ese tema de desarmar los corazones, hasta dónde será posible. Estoy un poco como confundido porque yo veo como difícil que peguemos esa figura en Colombia porque hay mucha violencia. Yo estoy ubicado en el sur de Córdoba y realmente acá la situación es muy difícil. Hay personas que pronto hay personas que están condenados y entonces algunos familiares están esperando que el tipo se le venza los términos para esperarlo en la vía o esperarlo a la puerta de la salida. El tema de la venganza y no sé, lo veo difícil, pero vamos a ver. De todas maneras, soy optimista, vamos a trabajar a esta figura de qué podemos hacer. Yo soy conciliador en equidad. He desempeñado cargo en la inspección de policía, estuve de alcalde, estoy en un cargo con la comunidad, desarrollo comunitario y esas cosas, pero no sé, veo la cosa no es fácil, ese tema no lo veo fácil, pero vamos a ver qué podemos hacer. Es como una apreciación que estaba haciendo. Así es, don Julio, es un tema que es difícil, pero que tenemos que apostarle si queremos que esta situación conflictiva de Colombia cese. La verdad es que tenemos que poner todo de nuestra parte para que ello se dé. Doña Ana Delcy. Y buenas tardes, buenas noches ya. Sí, doctor, ya aquí más que todo también estoy de acuerdo con el compañero que acabo de hablar, pero hay algo importante y es que el Estado debe permitir es que mirándolo de esa complejidad frente al tema emocional, es importante uno saber también discernir allí. Es que se hizo un daño. Para restablecer esto no quiere decir que de pronto entre las partes, o sea, hay dos partes, ¿cierto? La víctima y el victimario, por decirlo así. ¿Qué le pasó? En ese caso, digamos, por ejemplo, que él Doña Delcy. Hola, ¿sí me escucha? Ahora sí, porque parece que se hubiera perdido por un momento. Digamos, por ejemplo, habíamos esperado, por ejemplo, para restablecer esa relación vinculante a través de un estado emocional con las personas que han cometido un delito, porque ha sido puede ser leve, muy alto, es bueno, o sea, todo lo que se trata de la justicia restaurativa me parece muy emocionante, pero también hay que saber también que el Estado debe contribuir, porque no es el hecho de que yo o con aquella persona podamos restablecer unas formalidades, pero que a través de las cárceles no se esté haciendo algo pedagógico con el objetivo de ir buscando de que todas aquellas personas que están pagando una condena por algo, sea un delito, sea un homicidio, sea un delito menor, podamos mirar también cómo se está restableciendo y cómo pueda conocer que existe una justicia restaurativa y que ellos de verdad puedan acceder a través de unas sensibilizaciones dentro de la cárcel para que cuando salgan y ya se puedan restablecer todo esto, podamos contar con personas en nuestra sociedad que no van a incurrir nuevamente a estos hechos. Porque a veces lo que usted decía, un ejemplo, una persona sale y ya tiene una hoja de vida, va a buscar un trabajo y nadie lo quiere contratar. Y miremos ahí qué se está haciendo, otra vez victimizar a esta persona. Entonces miremos a ver cuál es ese mecanismo que tiene el Estado, porque no es que de pronto yo perdone, el otro perdona, pero entonces si esa persona sale y ya se encuentra con todas estas barreras, ¿a dónde va a llevar esa consecuencia allí? Entonces mirar eso, doctor. Así es, doña Delcy. Muchas gracias por su intervención. Doña Marquesa, usted hace una pregunta. ¿Usted siendo padre de menores de edad contrataría un violador? Creo en la rehabilitación basada en el desarrollo del ser y atención psicosocial. Se presume, doña Marquesa, que cuando la persona entra a un establecimiento penitenciario o carcelario, debe tener esa rehabilitación tanto como persona como psicosocial. Entonces, se presume, deontológicamente hablando, obviamente,
que esa persona se le puede conceder ese derecho que ya adquirió. Otra cosa es que la persona ¿cómo es que es? Reincida en la conducta. Doña Liliana. Sí, buenas tardes. Bueno, mi concepto con respecto a la justicia restaurativa, yo considero que en algunos casos sería un éxito, y es más, sé por la experiencia como mediadora y algunos casos de conciliadores en mi municipio, Puerto Libertador, que hemos visto que sí es posible. Sí es posible porque he visto casos donde han llegado personas, y hay casos dispuestas con machete a dañarse, a hacerse daño, a matarse por el conflicto, se sientan con el conciliador y lo pude ver, lo pude presenciar, y salieron abrazados siendo los grandes amigos después que solucionaron su conflicto. Entonces es una evidencia que sí en algunos casos, pero en otros casos, por ejemplo, un caso de una niña violada de pronto. Doña Liliana, me interrumpo un momento, hay un micrófono abierto, por favor, me lo cierra. Continúe, doña Liliana. En otros casos veo como que difícil la aplicación de la justicia restaurativa. Por ejemplo, pongo un caso, una niña violada por su maestro, donde la familia ha tenido que soportar temas de amenazas para no denunciar. Entonces, en esos serían casos que vería muy difícil la justicia restaurativa, porque ya son casos muy agudos. Difícil más no imposible, doña Liliana. Difícil más no imposible. Y buenas tardes para todos los presentes, agradecerles el espacio. Aquí cada uno ha hecho su aporte desde sus experiencias y leyéndolos pues ya como a base de conclusión. Sin lugar a dudas, desde una óptica de la justicia restaurativa, mirándolo desde un ámbito penal, un ámbito ya de conductas delictivas, donde hay unos tipos que son más complejos que otros, yo pienso que para poder llegar a ese engranaje de lo que queremos es el tema de la restauración, no solamente un elemento del diálogo, no solamente un elemento es que haya esa disposición por parte de las partes, sino que hay que entender que en esencia y en profundidad hay unos elementos, hay unas características que se tienen que cumplir, y es trabajar, digamos, de forma particular con cada una de las partes, es decir, ya como usted lo indicó al inicio de la sesión, no llamar víctima o victimario, sino aquel que ocasionó un daño y aquel que recibió ese daño. Y es trabajar de la mano de otras áreas, la parte psicosocial, la parte de trabajo social, el contexto familiar, el contexto de vida. Hay muchas situaciones que están, digamos, pasadas, que reconstruyendo esas situaciones podemos llegar a la conclusión de que también pudo pasar en el contexto de aquel que cometió el delito. Y hay una postura que se ha hablado y es el tema de la cárcel. Sin lugar a dudas, lo que se ha estudiado, la esencia de lo que se ha querido en el derecho penal en Colombia, no soy penalista, es el tema de la resocialización de aquellos que están allá adentro, porque el punto es que ¿qué se hizo con esta persona mientras estaba allí? Y ese es un tema tanto de ancho como de largo, ya es un tema ya de temas de políticas públicas, no nos vamos a meter con eso, pero en esencia yo considero que la justicia restaurativa en ciertos casos va a ser más fácil que en otras, donde en los casos más complejos se tiene que hacer un trabajo en conjunto para poder obtener los resultados que se desean. En el contexto en el municipio en el que me encuentro, que ha sido de mucha conflictividad, donde hay una victimización colectiva del más del 90% de la población directa e indirectamente, Puerto Libertador, departamento acá de Córdoba, desplazamiento forzado, homicidios, despojo de tierra, un sinnúmero de situaciones que se presentan y que yo pienso que la parte restaurativa no solamente es esos intercambios de saberes de lo que pasa, sino también día a día la reconstrucción de la vida de estas personas con el acompañamiento. Entonces, esta es mi apreciación. Muchísimas gracias.